Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que reciban notificación cada que se sube nuevo material y contenido al mismo. Recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos a través de nuestro canal. Invitándoles a que hagan partícipe a otras personas del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Señor sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Juan, vamos a estudiar en esta oportunidad en el capítulo 11, entre los versículos 45 al 57. Juan capítulo 11, versículos 45 al 57, dice la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Amén. Los versículos 45 y 46 dice así la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos judíos que habían creído en Jesús vieron todo en el mismo instante y sintieron emociones ante la manifestación poderosa de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Pero tuvieron diferentes sentires y emociones. Unos creyeron en Jesús para seguirle por el camino de la fe. Otros creyeron en Jesús para levantarse en contra de él. Porque así lo dice el versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron los que Jesús había hecho. Entonces, esto nos enseña que hay personas que van tras de la huella del Señor Jesucristo, pero no todas se convierten en realidad a Él. Unos
van es para criticar, para murmurar y para ser opositores de la fe en Jesucristo. Los versículos 47 al 53 dice la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Entonces, ya dice que cuando estos judíos que habían creído en Jesús y que vieron esa manifestación de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vinieron a contárselo a los principales sacerdotes y a los fariseos. Dice que reunieron el concilio. Recordemos que el concilio, nosotros ya estudiamos qué es el concilio, qué era el concilio en aquel entonces. Eran hombres eruditos en las escrituras, en la ley y en los profetas, y era una reunión de 70 hombres y formaban 71 con el sumo sacerdote de la época o el que estaba como titular sacerdotal, llamado sumo sacerdote. Y entonces dice que se reunieron y que uno de ellos, Caifás, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo, no por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dice el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Yo he titulado la enseñanza Los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe. En estos versículos podemos ver cómo la estructura religiosa se opone a la verdad de nuestro Señor Jesucristo y a todos los buenos resultados que trae seguir a nuestro Señor Jesucristo, buscarlo a Él y creer en Él, como creyeron, lo buscaron y como creyeron las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y cuando una persona viene a Cristo, se cambian familias, barrios, naciones, cuando se quiere caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando se sigue al Señor Jesucristo con sinceridad de corazón, siempre se levanta el enemigo utilizando
a el ser humano como emisario de oposición y de enemistad. Jesucristo no fue contrario a esto. Él resistió la oposición y sufrió la misma oposición porque dice aquí la palabra que Jesús se apartó de allí. Se fue a un lugar desierto, a la ciudad de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, enemigos de la fe. En la historia de la iglesia cristiana evangélica, seguidores de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, podemos saber que siempre ha habido oposición y persecución para los sinceros seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto ha traído como consecuencia de la historia cristiana muertes, destrucción material para la vida de aquellos que han confiado y creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo ellos prefirieron entregar sus vidas que antes blasfemar del santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos leer acerca de la persecución que se desató sobre la iglesia primitiva en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa ha sido la principal diáspora de la iglesia cristiana y se desató la persecución. Pero eso de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles es tema para otra enseñanza. Quiero recordar o que hagamos memoria de cómo se desató la persecución sobre la iglesia cristiana evangélica auténtica, verdadera, desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. Durante todo este tiempo se desató una persecución firme en contra de la iglesia cristiana. Primero, bajo la corona católica de los reyes de España, se levantó algo que se llamó la Inquisición, que toda aquella persona que no confesase la confesión de fe, según la Iglesia Católica, la mataban. Y entonces, pues dinero, si era la corona de España, dinero tenían para hacerlo y tenían ejércitos y empezaron a ir legiones de hombres persiguiendo a toda aquella persona que no profesase la confesión católica. Allí murieron musulmanes, murieron judíos y por sobre todo cristianos evangélicos. Dice que durante ese tiempo hubo aproximadamente 140.000 muertes por confesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, la Iglesia Católica pseudocristiana necesitaba recoger fondos para la construcción de edificios y santuarios, entre los cuales se encontraba la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces ellos, para poder levantar tremenda construcción, la cual se llevó entre 1506 y 1607. Ese tiempo fue lo que duró la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma entre 1506 y 1667, más de un siglo. Y entonces ellos, para obtener recursos económicos, se inventaron algo
que llamaron las indulgencias, que si una persona ponía dinero para la causa de ellos, que era un alma que subía al cielo, que podían aún poner dinero por las almas de los difuntos y que siempre que sonaba la alcancía, cuando echaban dinero, el alma de quien estaba creyendo en esa persona que había muerto subía al cielo. Con esas mentiras, ellos le recogían recursos económicos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero en el año 1517 se levanta, guiado por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, un monje católico que se puso a leer las escrituras y sobre todo en la carta a los romanos. Este monje se llamó Martín Lutero, 1517. Él proclama las 97 tesis protestando en contra de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica con las indulgencias. Y por eso de ahí a la Iglesia Cristiana Evangélica se le llama protestantes, porque Martín Lutero colocó esas 95 tesis protestando y diciendo que todo lo que decía la Iglesia Católica era mentiras cuando se colocaron eso de las indulgencias. Y entonces ahí ya la corona española fue reemplazada en la Inquisición por la misma Iglesia Católica, el mismo Papa y todos sus obispos y la gente hicieron un ejército y empezaron a perseguir a todos los cristianos, la Inquisición. ¿Y hasta cuándo duró propiamente dicha esa Inquisición? Hasta el 1518. Y entonces la iglesia cristiana, no solamente desde el tiempo de Jesucristo, sino todo este tiempo hasta el día de hoy, ha tenido persecución. Los enemigos de la fe. Y muchos, y en gran manera, los principales enemigos de la fe son gente que a veces profesa de corazón, de boca a Jesucristo. Pero por eso dijo la palabra, dice la palabra allí en Romanos 10, 17, en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y con tu corazón creyeres que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para fe, pero con el corazón se cree para salvación. Y han querido acallar la palabra de Dios sobre la faz de la tierra. Satanás ha utilizado al hombre en gran manera para callar la palabra del Señor a través de sus siervos y siervas por las edades, pero no lo han podido hacer porque el mismo Jesucristo lo declaró y dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. A la palabra del Señor no se le pueden poner barreras, no se le pueden poner cadenas, no se le pueden poner muros, porque la palabra viaja desde los cielos hasta la tierra y desde la tierra hasta los cielos y la palabra del Señor llena con su presencia todo lo creado, todo lo vivido, todo lo existido, todo lo tocado, todo lo visto, todo lo no visto, depende totalmente de la palabra poderosa del Señor. Pueden condenar a los hombres a la muerte, pueden meterlos en la cárcel, pero a la palabra del Señor no la puede contener ninguna persona porque la palabra de Dios es incontenible. La palabra de Dios es irresistible porque es la esencia del mismo Dios que salió de su boca la palabra poderosa del Señor y corre por todo lugar. A los cuatro vientos corre la palabra del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Mateo 24-25. El apóstol Pablo, un hombre sumo perseguidor de la iglesia, lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulos 8 y 9, hablan muy bien acerca de la persecución que Saulo de Tarso desató sobre la iglesia cristiana en esos inicios. Pero este hombre, habiendo sido uno de los principales persecutores de la iglesia, fue tocado por el poder de Dios cuando iba con permiso de sacerdotes y del concilio a ir y perseguir a los cristianos. Iba con un ejército persiguiendo a los cristianos por el camino a Damasco, que es la capital de Siria. Y allí, por el camino a Damasco, un resplandor de luz le iluminó y escuchó una voz del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayó al piso el apóstol Pablo por el poder de la palabra del Señor. Porque el que persiga a un cristiano sin fundamentos legales, sino solamente porque quiere acallar la palabra del Señor, no se está metiendo con ese hombre, con esa mujer, se está metiendo directamente con Dios. Y por eso Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este Pablo, que perseguía a la iglesia, así escribió, después de tener una experiencia poderosa con el resucitado y él ser tocado para ir y predicar la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay enemigos de la fe, pero el Señor es contundente y poderoso para seguir adelante la obra gloriosa que aún está en construcción a través de aquellos hombres y mujeres que hemos decidido proclamar la verdad de Jesucristo a los cuatro vientos. Así escribió el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo escribe así porque él sufrió toda clase de persecuciones y vituperios, fue azotado, fue encarcelado, pero él tenía puesta su mirada en Jesucristo y que en esta tierra estamos de paso, porque nuestra morada es el cielo, donde un día aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores allí en las nubes y arrebatará a su iglesia. Esos días lo estamos esperando, pero mientras eso sucede, están los enemigos de la fe queriendo acallar a los hombres y mujeres que predicamos la palabra del Señor en verdad y no lo van a poder hacer. Así persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, así persiguieron a la iglesia, así persiguieron a Pablo, así la persiguen hoy, pero no van a poder callar la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que usando a hombres y mujeres creyentes en Él, hoy estamos nosotros firmes y adelante declarando y confesando que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Hay enemigos de la fe? Pues claro, hoy hay oposición a la fe de Jesucristo, pero eso no importa, porque en Jesucristo, así como dijo el apóstol Pablo, que nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó más que vencedores. Y así, cuando tú, hombre o mujer que me escuchas, dices, pero es que no me aguanto a mi esposa porque desde que me entregué a Cristo, o no me aguanto a mi esposo desde que me entregué a Cristo, no me aguanto a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros, no importa, porque el que sigue verdaderamente a Cristo encuentra oposición, pero esa oposición, el Señor la calla en el nombre poderoso de Cristo Jesús y se desvanece por el poder del Espíritu Santo. Y si tú, hombre o mujer que me escuchas, tienes que entregar tu vida por Jesucristo, pues en este tiempo lo vamos a entregar, porque en esta vida nada, nada, nada nos puede detener del amor de Cristo que hay en nosotros y lo predicamos con poder, con autoridad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Los enemigos de la fe se quieren levantar y están levantados, pero nosotros estamos firmes y adelante. Delante del Señor de rodillas y delante de los hombres firmes y adelante de pie, avasallando al enemigo por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, porque la victoria nos la dio nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, que dejó avergonzado a Satanás y resucitó al tercer día. Y hoy Jesucristo está a la diestra de nuestro Dios, el Padre Celestial, allá en el cielo, intercediendo por todos aquellos que confiamos, creemos y esperamos en Él. Gloria a Dios. Si alguna persona que escucha esta enseñanza y no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer en este momento, yo le invito a que cierre sus ojos y repita en fe estas palabras conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque has hablado a mi vida y hoy reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de mis pecados y que por el poder del Espíritu Santo Él resucitó. Creo que Él ha lavado todos mis pecados y te pido, Señor, que inscribas mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra en el nombre de nuestro Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque hoy nos recuerdas que siempre ha habido oposición a los de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hubo oposición en el tiempo de Jesucristo, hubo oposición en el inicio de la iglesia, ha habido oposición durante toda la historia de la iglesia y hoy hay oposición, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y esas principados, potestades, huestes espirituales de maldad de este siglo actúan a través de los hombres, pero nosotros hoy declaramos que estamos firmes y adelante, siguiendo a Cristo, confiando en Cristo y esperando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Por pruebas, por dificultades, por rechazos que tengamos, por burlas, por sátiras de las personas, nosotros hoy declaramos y confesamos que estamos firmes y adelante con nuestro Señor Jesucristo y así, como dijo el apóstol Pablo, nosotros también lo decimos hoy. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así los enemigos de la fe estén señalándolos a nosotros, nosotros estamos con nuestras manos levantadas hacia el cielo, esperando en nuestro Señor Jesucristo, el cual viene a nosotros y nos socorre y nos libra de todo mal.
Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.